Bueno, entonces yo les voy a contar dos experiencias cuando el perro se calle. La de polarización y la de birrefringencia, que son las dos que vamos a hacer con el material que les enviamos, ¿sí? Con estos polarizadores. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Igual Ángel estuvo contando algo hace un ratito. Pero bueno, perdón, tengo un perro de la vecina que en cuanto se suba al ascensor se va a dejar de ladrar, no sé si ustedes lo escuchan. Bueno, entonces, primero vemos un poco la naturaleza de la luz, que Ángel les estuvo contando, pero básicamente la luz es una onda electromagnética transversal. Esto quiere decir que tanto el campo eléctrico como el magnético oscilan en direcciones perpendiculares a la dirección de propagación de la luz. Y la orientación del vector del campo eléctrico a medida que la onda avanza, a medida que la onda se va desplazando, es lo que me define la polarización de la luz, ¿sí? O sea, la punta del vector campo eléctrico puede estar oscilando en un plano o puede estar girando a medida que la onda avanza. Esto es lo que me va a definir la polarización de la luz y es parte de lo que vamos a estudiar con este experimento. Entonces, si el vector se orienta al azar, es decir que a medida que la onda avanza se mueve erráticamente, tenemos luz no polarizada. Esto es, por ejemplo, la luz del sol, la luz de una lamparita. Ese tipo de luz es luz no polarizada. Pero hay otro tipo de ondas de luz que tienen una polarización definida. En general, repasemos cómo podemos escribir el vector campo eléctrico si lo descomponemos en los dos ejes principales. Lo podemos escribir como una cierta amplitud por un coseno de kz menos omega t en el versor x, y otra cierta amplitud por un coseno de kz menos omega t más una cierta fase en el versor y, ¿sí? Entonces, la polarización que tenga la luz va a depender tanto de la relación que yo tengo entre las amplitudes E0x y E0y, como en el valor de esta fase epsilon, ¿sí? Entonces, para que yo tenga polarización lineal, que es con la que vamos a trabajar nosotros, de hecho, se tiene que dar que la fase epsilon valga 0 o un múltiplo par de pi, o sea, 2mpi. Y en particular, o sea, si la fase vale 0 o 2mpi, yo tengo una polarización lineal de la luz. Y según la relación que haya entre E0x y E0y, va a ser el ángulo de polarización que tenga, o sea, el ángulo que tenga la polarización, ¿sí? En particular, si E0x y E0y son iguales, voy a tener una polarización lineal a 45 grados. Ah, esto se movía, mira. Le tenía que dar play nada más. Acá en este GIF, o sea, tenemos en rojo y en verde, serían cómo oscila el campo eléctrico en el versor X y en el versor Y, y en el celestito este sería la composición de la polarización. Si miran acá en estos ejes, por ahí es más fácil ver cómo tenemos que van oscilando en el eje X y en el eje Y los dos campos y cómo se compone el vector, ¿sí? Ahora, si este epsilon, o sea, si la fase que hay entre los dos vale pi sobre 2 o más menos, o sea, pi sobre 2 más menos 2mpi, voy a tener polarización circular. Según el signo de este más menos, voy a tener polarización, lo que se llama circular derecha o circular izquierda. Esto es que a medida que la onda avanza,
la punta del vector va girando en sentido horario o en sentido antihorario, ¿sí? Esos son dos tipos de polarizaciones distintas que se llaman circular derecha y circular izquierda, justamente. O sea, dos ondas cuyo vector gira en distintos sentidos tienen distinta polarización. Es como cuando yo tengo una lineal a 45 o a 20 o a menos 45, son distintas polarizaciones. Bueno, la circular derecha y la circular izquierda también. En particular, fíjense que para la polarización circular, yo acá le escribí que las dos amplitudes, tanto en el eje X como en el eje Y, son iguales. ¿Qué pasa si estas amplitudes son distintas? Bueno, por más que yo tenga esta fase, voy a tener lo que llamamos polarización elíptica, ¿sí? Y si yo tuviera una fase diferente a la que tengo para la polarización lineal o a la que tengo para la polarización circular, también vamos a llamar esa polarización elíptica. Con esto a modo de repaso. Ahora, ¿qué son los polarizadores? O sea, ¿qué es lo que hace un polarizador? Nosotros les dimos polarizadores que se llevaron a su casa. De hecho, no pregunté si los habían podido ir a buscar a la facu a la gente que les faltaba o no. ¿Pudieron? ¿O falta alguien? Sí, yo fui y fuimos a agarrarlos. Ok. ¿Y alguien está sin polarizador por el momento? Por el momento el mío lo tiene Mauro, todavía no me pude juntar con él para que me lo dé. Ok, está bien. Pero ya está en el grupo, digamos. Sí, sí, Entonces, eso sí. perfecto. Entonces, ¿qué hacen los polarizadores? Bueno, los polarizadores son elementos ópticos que, independientemente de la luz que yo les ponga a la entrada, es decir, que con la luz con la cual yo los apunte, a la salida, es decir, la luz que transmiten, va a tener una polarización definida. En el caso de los polarizadores que nosotros les mandamos a ustedes, son polarizadores lineales que tienen su eje alineado con el cero, ¿sí? En el goniómetro este tienen su eje de transmisión alineado el cero, o al menos así deberían estar, ¿sí? Ese también se movía. Entonces, dependiendo, si yo tengo luz que no está polarizada, pongo un polarizador lineal adelante y lo giro, ¿qué pasa? ¿Alguien se acuerda? Para que ¿Tenés luz polarizada o no polarizada? Yo pongo como en el dibujito de arriba, tengo luz no polarizada, lo pongo un polarizador y empiezo a rotar el polarizador. ¿Qué veo a la salida? Deberías ver más o menos siempre lo mismo, ¿no? Debería ¿No es la haber siempre intensidad lo sobre 2? mismo. ¿Cómo? La intensidad sobre 2 era para la luz no polarizada, creo. Sí, pero yo digo, ¿y si lo giro, se mantiene la intensidad o cambia? Para la no Depende de... polarizada era siempre la intensidad sobre 2. Se mantiene la intensidad cuando yo lo roto. Ahora, si yo tuviera a la entrada luz polarizada, Depende de la polarización, te va a cambiar la intensidad. bien, si tengo luz linealmente polarizada, Hay un ángulo en el verticalmente. que... Hay un ángulo para el cual se anula totalmente la intensidad. Claro, tenés un máximo y un mínimo cero. Exacto. Perfecto. Y si la luz que yo pongo al ingreso es verticalmente polarizada, ¿cómo va a estar el eje del polarizador cuando tengo mucha luz y cómo va a estar el eje del polarizador cuando no tengo nada de luz? Tiene A que estar 90 vertical. y a 0, respectivamente. Ok, ¿a 90 cuándo? 90 cuando está polarizada, para que está al máximo, y a ¿A 0 90 para que esté al mínimo. el máximo? Si no me acuerdo mal la matriz de Johnson, sí. En realidad, cuando tiene que coincidir la polarización con el eje, ¿no? Claro, por eso, si está vertical, bueno, está bien, tomando el 0 en el eje horizontal y vos tenés la luz polarizada verticalmente, 90 grados.
Claro, o creo a que es 270. 0 respecto del eje del polarizador. Cuando están alineadas la polarización de la luz con la polarización del polarizador, con la dirección de polarización del polarizador tengo un máximo, y cuando la polarización de la luz está cruzada con respecto al eje del polarizador, tengo un mínimo, ¿sí? Claro. Bien. Ahora, la ley de Malus, esta no me acuerdo, si la vieron en Física 2, Sí, sí, sí. bien. O sea, porque ahí nosotros recién charlamos de los dos extremos, el máximo y el mínimo. Una cosa, idealmente, si yo tengo una intensidad I0 sin el polarizador, la luz del láser que yo estoy mandando, por ejemplo, tiene una cierta intensidad, y yo le pongo el polarizador alineado con la polarización del láser, ¿qué tengo del otro lado? ¿Cuánta intensidad? La misma. Idealmente tengo la misma, ¿sí? En estos que vamos a usar nosotros, no den por sentado eso, porque de hecho siempre los polarizadores reales actúan como una suerte de, tienen algún grado de filtro, ¿sí? Entonces, compruébenlo después, cuando estén haciendo las mediciones, que cuánto es la intensidad de la luz que van a medir sin el polarizador, y con el polarizador en teoría alineado con la polarización de la luz incidente, y fíjense si la teoría que ustedes sabían de antes se sigue manteniendo o no, y ténganlo en cuenta cuando analicen las cosas. O sea, ¿Sí? ¿se pierde energía cuando atraviesa la onda el polarizador? Sí, en estos que son reales, y la verdad que estos son, o sea, hay distintas calidades de polarizadores, y en el laboratorio tenemos unos que son de vidrio, estos son como una lámina que creo que no, por el grosor me parecería que no son de vidrio. Creo que son los mismos de la pantalla de televisor, ¿puede ser? No, no son de vidrio, son de un Polaroid, y lo que estaba diciendo Griselda es que puede tener un poco de absorción, por lo tanto, si yo mido la intensidad transmitida, puede ser un poco menor que la intensidad incidente, por lo tanto puede haber una pequeña diferencia, o sea que la transmisión no sea del 100%. Exacto. Pero como dice Griselda, depende del polarizador. Estos son Polaroid, son plásticos, son Polaroid de plástico. Pero bueno, comprueben eso, ¿sí? O sea, ya que venían con esa teoría en la cabeza, vean que hay ciertos polarizadores que tienen cierto grado de absorción o que funcionan como un filtro. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Malus? La ley de Malus nos dice cómo va cambiando la intensidad a la salida del polarizador a medida que yo voy haciendo rotar el eje de polarización de la luz incidente al polarizador con el eje de polarización del polarizador, digamos, con el eje del polarizador. Sabemos que en uno de los extremos voy a tener intensidad máxima, en el otro voy a tener intensidad mínima, y en el medio ¿cómo se comporta? Bueno, según Malus se comporta como o sea, la intensidad va cambiando como el coseno cuadrado del ángulo, ¿sí? Entonces, si la amplitud, acá hay dos polarizadores, ¿sí? Que en realidad lo que nos interesa es que a la salida del primer polarizador tengo luz linealmente polarizada, y yo voy a rotar el ángulo del segundo polarizador, al cual llamamos analizador, pero es un polarizador también. Voy a ver cómo cambia la intensidad a medida que yo cambio el ángulo de este segundo polarizador, ¿sí? Entonces, la irradiancia de la luz que tengo a la salida es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Entonces, bueno, si yo entro con luz no polarizada, la intensidad, o sea, y después del polarizador tengo un campo, o sea, tengo un campo eléctrico con amplitud de 0, la intensidad de la luz va a ser proporcional a E0 al cuadrado, y después del segundo polarizador, la intensidad o la irradiancia de esta luz va a ser I0 por el coseno cuadrado de tita. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, perfecto.
Bueno, entonces, ¿a alguno se le ocurre cómo vamos a hacer nosotros para fabricarnos luz linealmente polarizada en nuestras casas si tenemos un solo polarizador y vamos a querer medir, por ejemplo, verificar la ley de Malus? ¿Alguien sabe qué cosa en nuestra casa tiene luz linealmente polarizada? ¿O qué cosas? Los televisores. Monitores, Exactamente. la pantalla de los monitores está Las polarizada. pantallas de los teléfonos, de los monitores, de los televisores, si no son muy viejos, emiten luz linealmente polarizada. De hecho, si tienen a mano su polarizador, en este momento lo pueden poner enfrente de la ¿cómo se llama? De la computadora y rotarlo y díganme qué ven. ¿Puede ser que nunca llegues al mínimo absoluto? O sea, ¿Qué no sé si sería? tiene que ver con un tema de la luz de afuera, también del ambiente mismo, pero nunca llego a un mínimo cero absoluto. Puede ser por la luz del ambiente, pero también puede ser porque el polarizador no es perfecto. ¿Sí? Claro. O sea, lo que te interesa es que a medida que vos lo rotás hay un máximo y hay un mínimo. Idealmente ese mínimo es 0, pero hay que ver si en la práctica, cuando hagamos la experiencia, realmente es un 0. ¿Sí? Entonces, bueno, las pantallas LCD tienen muchas capas, que si quieren, creo que hay, acá abajo yo después les voy a subir esto, acá hay un link que explica muy bien cómo funciona la pantalla LCD. A nosotros lo que nos interesa es esto, que una de las últimas capas es un polarizador vertical, un polarizador, ¿no? Y entonces la luz que sale es luz polarizada, linealmente polarizada, ¿sí? Entonces vamos a usar nuestras pantallas como fuente de luz, y si voy para atrás, o sea, nuestra pantalla, la luz que sale de nuestra pantalla sería como este es 0, ¿sí? Como si ya tuviera, el primer polarizador está incluido adentro del monitor, yo no lo voy a poder mover, pero sí voy a poder usar el polarizador que tengo en casa como un analizador y lo voy a poder rotar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la primera experiencia? En la primera experiencia vamos a tratar de encontrar, tiene 3 partes la primera experiencia. La primera parte lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar dónde está el eje de polarización de la luz que sale de la pantalla, ¿sí? La luz yo sé que está polarizada, pero no sé en qué eje, la luz que sale del monitor, ¿sí? Entonces, van a ver que en el campus, uno de los archivos que hay, yo les marco con el mouse en la otra pantalla y ustedes no lo ven, ahí me viven. En el campus hay un archivo que se llama goniómetro.pdf que tiene este cuadrado que ven acá, que es una hoja en blanco con un goniómetro, ¿sí? Eso ustedes después verán cómo hacen para ponerlo de un tamaño parecido al goniómetro del polarizador. ¿Para qué? Para poder ir midiendo, o sea, porque yo lo voy a rotar, pero si yo no tengo una referencia en la pantalla de cuánto lo roté, no me sirve de mucho, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que encontrar a qué ángulo ponen el polarizador, que le pase qué, se lo iba a decir yo, pero ¿qué tienen que buscar para saber dónde está el eje de la polarización de la luz que sale de la pantalla? ¿La intensidad máxima? El mínimo, ¿no será? Que es el que ves mejor. Claro, sí. Pero en el mínimo, cuando yo esté en el mínimo, voy a saber cuál es el ángulo. Vos lo alineas con el 0. Vas a saber cuál es pi sobre 2 más el ángulo. Ok, yo cuando tenga el mínimo, voy a estar cruzada con la polarización de la pantalla. Lo tengo que Claro. mover
90 grados para alguno de los dos lados, para saber cuál es el ángulo de polarización de la luz que sale de la pantalla, ¿sí? Entonces, esto uno lo podría hacer a ojo, pero ahora les voy a contar cómo lo vamos a hacer usando nuestro teléfono celular, ¿sí? ¿Todos vieron el mensaje que mandé? ¿Alguno se llegó a instalar en su teléfono la aplicación Firefox o Firefox o como le quieran decir, esta aplicación? Bueno, parece Sí, que sí. no. Esta aplicación se usó mucho en Laboratorio 1. Claro, los que cursaron con nosotros Labo 1 ya la conocen, pero para los que no cursaron, si no la conocen, les voy a contar un poquito. Esta aplicación tiene un montón de funciones. Nosotros lo que vamos a usar es, en esta ocasión, la parte de luz, ¿sí? La opción luz. Cuando nosotros abrimos la opción luz, lo que nos va a mostrar es, va a funcionar como lo que se llama fotómetro o luxómetro, y lo que mide es la iluminancia en lux. La unidad de medida son lux. Si bien cuando yo hablé antes de, cuando les conté Malus, les decía que lo que pasaba era una irradiancia, y a nadie le sorprendió que acá diga irradiancia, ahora yo les hablo de iluminancia. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre irradiancia e iluminancia? No es solamente una diferencia de factor, ¿Una? una diferencia de un factor multiplicando, creo. Creo que era uno, no era la mitad de uno del otro, una cosa así. No. La irradiancia es una cantidad radiométrica y la iluminancia es una cantidad fotométrica. La diferencia entre una y la otra es que la iluminancia se mide pesando cómo ve el ojo humano. La irradiancia te mide, le da igual peso a todas las radiaciones, estén en el visible o fuera del visible, y dentro del visible le da el mismo peso a todos. La iluminancia, en cambio, pesa según una curva que se llama curva B de lambda, no importa, que es la curva de respuesta espectral del ojo. Te pesa la medición haciéndola pasar por ese filtro. Nada, no les cambia nada la experiencia, pero o sea, las unidades de la iluminancia son lux, las unidades de la irradiancia son, creo que, watt por metro cuadrado, o sea, no tienen nada que ver, y la diferencia es esa, que una es una cantidad radiométrica y el otro es una cantidad fotométrica. Todas las cantidades fotométricas pesan las cosas que nosotros medimos con filtros que simulan al ojo, o sea, simulan la respuesta del ojo, y bueno, y tienen otras unidades porque tengo un factor multiplicativo, pero no es un número, es una función. Se multiplica por una función que se llama B de lambda. Nada. O sea, para los hechos de la experiencia no les va a cambiar, pero por si alguna vez se preguntan o se cruzan con estas cosas que alguna vez las hayan escuchado, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra aplicación, vamos a la parte de luz, se me abre este cuadrito que me va a ir midiendo cambios de iluminancia, ¿sí? Ustedes pueden usar cualquier aplicación, o sea, no es que tienen que usar esta aplicación. ¿Qué le encontramos nosotros de bueno a esta aplicación? Que, por ejemplo, en mi teléfono, el sensor con el cual mide la aplicación está acá adelante. Entonces, si yo lo tuviera pegado a la computadora, no podría ver, no podría parar, no podría poner a medir sin despegar el teléfono de la pantalla, y eso me generaría como, después tengo que ir, recortar la señal. Esta aplicación lo que me permite es manejarla de manera remota. Entonces, para los que nunca lo usaron, se los digo rápidamente cómo sería. Cuando la tengan instalada y lo vean, si les agarra dudas, nos vuelven a preguntar.
yo les voy a explicar cómo hacer para manejarla desde la computadora. Entonces ustedes van a poder dejar el teléfono fijo como un sensor de medición, no tocarlo, hacer los cambios que tengan que hacer con el polarizador, con la luz, con lo que quieran, y largar la medición, parar la medición, guardar los datos de la medición, todo desde la computadora sin tener que tocar el teléfono, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes abren y están acá, arriba a la derecha, no se va a ver, tienen 3 puntitos. En la aplicación, ustedes tienen que marcar permitir acceso remoto. Hay un ítem que dice permitir acceso remoto, ustedes lo marcan, y abajo de todo en la pantalla le va a decir acceso remoto habilitado, accede a este experimento desde el siguiente enlace. Entonces lo único que tienen que hacer es ir a su navegador, poner los numeritos que les aparecen acá, y automáticamente empiezan a ver en la pantalla lo mismo que se ve en la pantalla del teléfono, ¿sí? De hecho tienen el play, el stop, el guardar, el tirar a la basura la medición, tienen todo. Pero si su teléfono no les funciona con esta aplicación o cualquier otra cosa, ustedes pueden usar cualquier otra aplicación que mida iluminancia, que mida el lux, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Y algo muy importante, esto solo funciona, esto es muy importante, me lo voy a decir, solo funciona si la computadora y el teléfono están conectados a la misma red. O sea, si ustedes tienen el teléfono en datos, esto que le acabo de decir no funciona. El teléfono debe estar conectado al Wi-Fi, igual que la computadora, o a la misma red. Si la computadora está por cable, supongo que funciona también, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta experiencia? Hasta acá. Perdón. Cuando ustedes instalen la aplicación, lo segundo que van a hacer es estudiar a nuestro aparato de medición, estudiar el fotómetro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ver cuál es el rango de medición, ver si tiene un máximo de medición. ¿Cómo harían para saber el rango de medición? ¿Alguien se le ocurre? Y las ponemos a diferentes fuentes de luz y vemos cuánto deja de medir. Claro, lo tendrías que exponer a una fuente de luz bastante potente, a ver si en algún momento satura. ¿Cómo te vas a dar cuenta si satura? Va a empezar a ponerse loco. Lo único. ¿Alguien tiene otra opción? Por más que aumentes la luz, sigue midiendo lo mismo. Exactamente, por más que aumente la luz, va a seguir midiendo lo mismo. Si yo tengo una luz muy potente que no la puedo variar, ¿qué voy a hacer para hacer variar la iluminancia que llega al teléfono? ¿Varías la distancia? Bien, varío la distancia, ¿sí? O sea, porque la intensidad de la luz decae como 1 sobre la distancia al cuadrado entre la fuente y el detector, ¿sí? Entonces, si yo lo alejo y lo acerco, debería variar. Si en algún momento yo veo que me acerco, me sigo acercando, y esa medición se plancha, quiere decir que está saturando. Ahí habré encontrado mi rango completo de medición. Puede pasar que no lleguen a medir el rango completo, no tengan una luz suficientemente potente como para que sature, pero no importa, ustedes van a poder igualmente decir, dentro de este rango mi teléfono, o sea, el sensor de mi teléfono mide, ¿sí? Y la resolución. ¿Cómo se les ocurre ver la resolución? ¿Alguna idea? ¿Qué es la resolución? ¿Qué es la resolución? ¿Qué sería la resolución en este gráfico? La escala. ¿La escala? ¿Esto? ¿Qué sé yo? Yeah. ¿Alguno de los otros 20 se le ocurre?
La verdad que no entiendo qué significa resolución en este contexto. ¿En qué, a ver, y en qué contexto sí sabes lo que es resolución? Una pantalla. Claro. Bien. En una pantalla sabes qué es la resolución. ¿Y qué es la resolución en una pantalla? Para que responde mi compañero por mí. Yo no estoy mirando el chat. Si están hablando por el chat, dígamelo porque no lo veo. O sea, la densidad de píxeles por área, sí, como una medida de densidad de... Está bien, que también lo puedo ver como la distancia entre un píxel y otro, si querés, ¿no? Claro. Entonces, acá si yo agrando esto, acá se ve como una línea, pero si yo lo agrando mucho voy a ver puntitos, ¿verdad? Claro, por eso te dije la escala, tipo, querés ver más puntos, querés que el gráfico esté bien legible. Claro, no es en sí la escala, sino es, o sea, la resolución es cada cuánto mi sensor está midiendo. O sea, yo me puedo medir acá, o sea, no tiene un continuo de valores, ¿sí? Me va a tirar un valor acá y después un valor acá, y después un valor acá. Pero por ahí en el medio no me puede tirar el valor, porque no le da ¿Eso no es el muestreo? Eso es en el tiempo. Que igual vos podés querer aumentar el muestreo y que no te dé porque la resolución temporal no llega. Siempre tiene un límite. El límite es la resolución, ¿sí? Entonces, para ver la resolución, ustedes tendrían que ver cada cuántos lux tengo esos escaloncitos, ¿sí? Cada cuántos lux tengo valores. ¿Lux de qué? Lux es la unidad del eje vertical, ¿sí? Es esto. Este LX es lux. Ah, lux. Lux. Ese LX es lux como el jabón, LUX. Claro, te entendí como ciclo. No, no loop, lux. ¿Sí? Bueno, esta es la segunda parte. Entonces, la primera parte era buscar el eje de polarización de la pantalla. La segunda parte es estudiar el fotómetro. Una vez que yo tengo esas dos cosas, vamos a hacer la última parte del experimento de polarización, que es la siguiente. Vamos a suponer, nosotros hasta ahora siempre tratamos de verificar una teoría, ¿sí? Acá vamos a hacer al revés. Vamos a asumir que la ley de Malus sirve, funciona, y lo que vamos a tratar de ver es si mi fotómetro, el fotómetro de mi teléfono, o el luxómetro, son equivalentes esas dos palabras, se comporta de manera lineal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que si mido la intensidad en función del ángulo del polarizador, voy a tener esto. O sea, voy a tener un coseno cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para ver si mi teléfono es lineal? Yo digo, si yo tengo, en el máximo tengo I0, y yo sé que a medida que yo roto el polarizador, la intensidad de la luz que pasa, la irradiancia que tengo del otro lado, va como I0 coseno cuadrado de tita, yo puedo saber para cada ángulo cuánto debería medir el fotómetro. Entonces puedo comparar la medición del fotómetro con lo que yo esperaría que mida, ¿sí? Si no mide lo mismo, ¿qué pasa? O si no me da una recta, ¿qué pasa? Puede ser que la polarización que asumimos no es la correcta. A ver, sí, o sea, va a ser lineal a la salida del polarizador, la polarización. Ah, claro. Pero puede ser que la luz al pasar por el polarizador no sea enteramente lineal. No, no se olviden lo que dijimos al principio. Yo lo que quiero es verificar si el fotómetro se comporta de manera lineal. Yo ya sé que la ley de Malus funciona. Yo estoy suponiendo que lo que sale de la pantalla es lineal y que mi polarizador a la salida tiene luz linealmente polarizada. Entonces, ¿Sí? rechazas la hipótesis. No, el fotómetro no se comporta de manera lineal.
Ok, y si es una recta pero la pendiente no es 1, o sea, si se comporta de manera lineal pero no exactamente con pendiente 1, que es lo que yo esperaría. Alguna afirmación. Habría que ver cómo se distribuyen los valores porque podría ser un error experimental. Ok, podría ser que yo haya medido mal el I0, por ejemplo. Tendrá que ver, o puede ser que tenga variación de tiempo, como por ejemplo las pantallas normalmente no son de una tensión continua, de una variación de 60 Hz, 30 Hz, 15 Hz, depende de la calidad de la pantalla y eso también va a afectar la medición. Si tenés varias veces midiendo en puntos intermedios entre los máximos y los mínimos, vas a tener una intensidad diferente. Bien, ¿y cómo se te ocurriría hacer para ver si la variación que tiene tu pantalla te influye en tu medición? Podría dejarlo midiendo en la misma posición constantemente y ver la oscilación de la medición. Por ejemplo, Podría sí. haber una medición ambiental. Si tenés todo el ambiente iluminado, puede ser que te esté variando las iluminaciones si no tenés bien controlado la iluminación que tenés ambiental. Está bien. O sea, podrían ser muchas cosas, ¿sí? Entonces, para pensar en la experiencia 1, ¿cómo me aseguro que no hay luz espuria? Luz espuria quiere decir que es luz que llega a mi sensor sin haber pasado por el polarizador. ¿Sí? O sea, luz que me llega, que se refleja en la pared, llega a mi sensor y no pasó por el polarizador. No es la que sale de la pantalla y llega al polarizador. Piensen cómo asegurarse que no hay luz espuria. Piensen cómo estimar el ruido de estas mediciones, que va un poco por el lado que decía Facundo. Piensen cómo estiman la incerteza de medición. O sea, fíjense que ustedes van a tener, por un lado, la incerteza de I0, que es lo que miden por el teléfono, pero por el otro lado van a tener la incerteza del coseno de tita. Ese tita, que es el que yo voy a estar moviendo, cuando lo quiera poner en la incertidumbre, ¿qué unidades le voy a poner? ¿Alguien sabe decirme cuáles y por qué? Yo el ángulo de esto lo tengo graduado en grados. En radianes. La incertidumbre la tengo que poner en radianes, ¿sí? Que es, los radianes son adimensionales. Entonces, cuando ustedes hagan el cálculo de incertidumbre, no le pongan, por ejemplo, 2 grados, si ustedes consideran que es lo que le están pifiando cuando lo ubican. Pasen esos 2 grados a radianes, pues si no la incertidumbre les va a quedar gigante y la causa es que están usando grados. Las incertidumbres de ángulos se calculan en radianes, ¿sí? ¿Podés repetir por qué eso? Que no me quedó claro. Lo de la incertidumbre, Sí, ¿por qué en radianes? No terminé de entender la idea. la medida adimensional de medición de ángulos son los radianes. Cuando vos escribas la expresión de la incertidumbre, vas a ver que si no lo pones en radianes, o sea, te van a quedar con distintas unidades los términos. Una te va a quedar con grados y la otra no. Ah, Cuando ok, está bien. desarrollan la incertidumbre. La manera de sortear ese obstáculo es poner todo en radianes. Ok, claro, está ¿Sí? bien. Y después tengan cuidado en la alineación de los elementos. Yo ahora voy a intentar... Antes, sobre esto, Sí. Griselda, ¿no podemos trabajar directamente entonces en radianes, hacer pasaje de grados a radianes también de lo que medimos en la grabación? Sí, por supuesto. Pero igual esto lo pones en grados, o sea, te va a ser más fácil Sí. anotar 90 grados, pi sobre 2 menos no sé cuánto. O sea, ustedes manéjense como quieran. Pero sí, Vale. una vez que tenés tu tabla en grado, la podés pasar toda a radianes y trabajar todo en radianes, es lo mismo, ¿sí? Bueno, y otra cosa. Habíamos dicho que, o sea, cuando alineen, yo no sé si vale la pena que intente mostrarles, o ya entendieron todos, cómo va a ser la configuración de medición. Vamos a intentarlo.
Esperen que tengo que hacer esto. Tengo que sacarle al fondo el filtro, porque si no, no van a ver nada. Voy a intentar apuntarle a mi otro monitor. Y, esperen, les tengo que compartir otra cosa primero. Ven, esto es lo que se ve cuando ustedes conectan el celular o sea, yo lo giro, lo acerco a la pantalla, lo alejo, ¿sí? Y va cambiando, va midiendo, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla compartida del Firefox, no? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, déjenme hacer una cosa más. Vamos a sacar esto. Y acá vamos a abrir esto. Entonces, la idea es que ustedes tengan en la pantalla, no sé si llegan a ver, díganme si se llega a ver, el goniómetro que tengo acá en el fondo. Bien. En este momento lo tengo muy grande, ¿no? Pero la idea es que ustedes comparen, o sea, lo usen para comparar, digamos, la escala del goniómetro fijo con la escala del goniómetro móvil. Así saben cuántos giraron, ¿sí? Entonces, yo podría hacer, esto tienen que ver cómo hacer para ubicárselo cerca del teléfono, ¿sí? Yo acá no tengo ningún montaje. Lo voy a hacer a manopla, pero si encuentro cómo poner play, acá, haciendo al revés. Ahí en teoría empezó a medir, ¿no? Entonces, a medida que yo vaya rotando esto, esto va bajando, ¿sí? Lo voy a mover para el otro lado porque por cómo lo tengo yo armado, no me permite. Ahora, ¿qué pasa si yo mi montaje no lo tengo fijo y lo que hago es alejo el teléfono, lo muevo, lo acerco, lo alejo? ¿Qué me puede estar pasando? Algo que ya charlamos. O sea, si yo no muevo el polarizador y muevo el teléfono, fíjense que me cambian los niveles de iluminancia que estoy midiendo. Porque justamente decae con la La ley de distancia. Malus. ¿No? Pero aparte de la Está ley de cambiando. Malus, o sea, yo tengo una componente de que si alejo o acerco el teléfono, Ah, claro, sí. me decae porque me estoy alejando. ¿Sí? Aparte de que me entra luz de otro lado, pero supónganse que yo tuviera toda oscura mi casa. Entonces, piensen, ustedes se tienen que inventar un montaje, que una opción es agarrar un rollito de papel higiénico, de rollo de cocina, y montar, no sé si se ve, y montarlo acá bien, el que tengo yo es muy chiquito, ¿se ve? Y ahí les permite girar. Pero ese montaje se lo van a tener que diseñar ustedes. Puede ser que se les ocurra algo chistoso y no sea el rollito y está bien también, ¿sí? Con ese montaje que van a hacer, tienen que, una vez que tienen todo montado, verificar que no entre luz espuria, verificar todas las cosas que ya dijimos, ¿sí? Facundo, tenés el micrófono abierto, ¿puede ser? Uy, perdón. Bueno, me encantaría saber cómo dejo de compartir. Acá. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Esa es la parte de polarización. Ahora nos falta la parte de birrefringencia. ¿Alguna duda hasta acá? Yo les diría que Bastante bien. inviertan un poquito de tiempo en pensar el montaje, discútanlo dentro del grupo, por ahí lo discuten primero distintas opciones dentro de los grupos y arman el montaje, pero es importante lo que comentó Griselda, o sea, el celular tiene que estar fijo y lo que tienen que girar es el polarizador que les dimos. Y
digamos, y algún tipo de estructura donde puedan girar el polarizador más o menos en una forma adecuada. Yo no veo. El celular tiene que estar sí o sí recto a la pantalla, tipo pegado como lo hiciste recién. No, si ustedes usan un tubito como este que yo tenía acá, que le ponen. Yo algo que hice, que si lo hacen delicadamente para no romperlo, a mí me resultó muy útil, le puse un alfiler para poder agarrarlo desde el alfiler y girarlo, ¿sí? Se lo puse en la cosa. Mirá, Pónganlo con mucho ingeniería cuidado es para eso. no romper la cosa blandita, ¿sí? Pero si yo pongo esto acá, voy a poner mi teléfono acá y va a quedar va a quedar lejos de la pantalla, pero yo lo puedo pegar a la pantalla, ¿sí? O sea, va a estar esta parte de acá pegada a la pantalla y en esta parte de acá midiendo. Cosa que está lejos, pero está dentro de un tubo. Lo que me importa no es que esté pegado, sino que esté siempre a la misma distancia. Entonces, el montaje que ustedes diseñen tiene que ser lo suficientemente robusto para que el teléfono no se caiga, yo pueda dejarlo sin agarrar, ¿no? Como lo tenía yo recién, que lo pueda soltar, y mis manos se dediquen a mover esto, y cuando yo mueva esto, el teléfono no se mueva, quede siempre en la misma posición, ¿sí? Está bueno ese Eh, setup. sí, ahí yo no sé si en el video del año pasado o en el campus hay algunas fotos de montajes de chicos del año pasado que tenían uno que tenía varias de estas rayitas, o sea, varios de estos cortes. Yo no solo lo corté, sino que le saqué un pedazo. Si ustedes solo lo cortan, se les abre cuando le ponen el filtro, ¿sí? O sea, le saqué una rebanada. Tal vez si quieren hacer un poco más de manualidades, en vez de un tubito de cartón, que es un poco flexible, se consiguen un tubito de plástico de un diámetro más o menos parecido, lo lijan ahí, le hacen una ranura y lo ponen. Que le queda algo un poco más rígido que el tubito ese de cartón, que a veces es un poco débil. Pero bueno, piénsenlo. A ver, por ahí tienen algo en su casa que les sirve, ¿no? Que lo pueden usar. Hay que hacerse un poco de ingenio en esto. Sí, y o sea, su objetivo tiene que ser que puedan montar el polarizador y girarlo, y que no entre luz de otro lado, porque si yo no lo pego a la pantalla y lo tengo lejos, me puede estar entrando luz de otro lado al teléfono, y que eso es lo que yo no quiero, ¿sí? Así que tengan en cuenta todas esas cosas. Bueno, ya sé que se hizo largo, pero bueno, queda una parte más, que es la de birrefringencia. Vamos con eso, ¿cómo están? Sí, sí, Bien, perfecto, profe. estoy pensando cómo apoyar el celular todavía. Bueno, esperen que comparto de nuevo. Tienen tiempo para pensarlo. Y yo les voy a compartir esto. Ahí ven de nuevo la presentación. Sí, sí. Bien. Entonces vamos a la experiencia. Ay. Esperen. Estoy en la pantalla incorrecta. Acá. Vamos a la experiencia 2, que es la parte de birrefringencia. Entonces, para ver birrefringencia, primero veamos qué es un material birrefringente. Básicamente, un material birrefringente es un material que no es isótropo, es anisótropo. Esto quiere decir que tiene cierta dirección o direcciones preferenciales en las cuales cambia el índice de refracción, ¿sí? Es decir, que en un material birrefringente el índice de refracción depende de la dirección en la cual yo me estoy moviendo y de la polarización de la luz con la cual estoy incidiendo, ¿sí? Este tipo de materiales tiene lo que se llaman ejes ópticos, que son ejes de simetría del material.
o del cristal, la mayoría de estos materiales son cristales. Y estos ejes no es simplemente una línea, como uno se imagina un eje, sino que es una dirección adentro del material. Es decir, todas las cosas que yo diga que son paralelas o perpendiculares al eje óptico, en realidad son paralelas o perpendiculares a la dirección del eje óptico, ¿sí? Entonces, los materiales birrefringentes, en particular los cristales uniaxiales que son birrefringentes, tienen este eje de simetría llamado eje óptico, y la peculiaridad que tienen es que si yo incido con una luz cuyo campo eléctrico sea perpendicular al eje óptico, voy a tener un índice de refracción que voy a llamar NO, o índice de refracción ordinario, y al rayo que se propaga perpendicularmente, o sea, al rayo que se propaga cuando yo entro con esta dirección del campo eléctrico, con esta dirección de polarización del campo eléctrico, se lo llama rayo ordinario. Sí, ordinario, se lo llama ordinario porque cuando yo entro con una luz de estas características, se comporta tal cual con las leyes que nosotros ya conocemos de la refracción, ¿sí? En cambio, si yo entro con una luz cuyo campo eléctrico es paralelo al eje óptico, este rayo se desvía, se llama rayo extraordinario, y ve adentro del cristal un índice de refracción que vamos a llamar NE por extraordinario, y dado que el índice de refracción se define como la velocidad de la luz dividido la velocidad de la luz adentro del medio, voy a tener dos índices de refracciones distintos, es decir, que voy a tener que una onda, digamos, que forme un rayo ordinario y un rayo extraordinario van a tener distintas velocidades adentro del cristal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar si yo entro con una onda que no es ni paralela ni perpendicular al eje óptico? Lo que va a pasar es que voy a tener simultáneamente luz que se propague a lo largo de el eje, o sea que voy a tener luz en un rayo ordinario y un rayo extraordinario. Y lo que va a pasar, si ven en este GIF que está acá arriba, es que voy a tener dos imágenes, ¿sí? Fíjense, esto es un cristal de calcita que está, esto que dice calcite, está abajo del cristal. Es una hoja que está abajo, arriba tengo el cristal y arriba un polarizador que va girando. Y fíjense que a medida que gira es como si la escritura cambiara de lugar, ¿sí? Esto es porque en un momento veo la imagen formada por los rayos del eje extraordinario y en otro momento veo los rayos, o sea, veo la imagen formada por los rayos del eje ordinario, ¿sí? Entonces, ¿qué son las láminas de onda? Yo hasta ahora les hablé de materiales birrefringentes y de cristales uniaxiales. Las láminas de onda son elementos ópticos que están hechos de un material birrefringente y se utilizan justamente para manipular la polarización de la luz. Fíjense que si yo tengo, habíamos dicho que tenemos dos ejes, uno que era ordinario y otro que era extraordinario, pero también los puedo ver como un eje rápido y un eje lento. Cuando la luz se propaga adentro del cristal, la onda que va en la dirección del eje lento y la onda que va en la dirección del eje rápido se van a desfasar, ¿sí? Una va a llegar más rápido afuera del cristal que la otra. Entonces, de esta manera, yo le voy a ir cambiando, o sea, si yo cambiara el ancho de esta lámina, por ejemplo, voy a ir cambiando el desfasaje que se produce entre
la onda que viaja por el eje rápido y la onda que viaja por el eje lento, y lo que voy a poder hacer es manipular la polarización de esta luz, ¿sí? Entonces, estos retardos dependen del ancho del cristal, pero también dependen de la longitud de onda, de la onda con la cual estoy incidiendo. Acá yo no puse las ecuaciones, pero el retardo depende fuertemente también de la longitud de onda con la luz con la cual yo estoy incidiendo. Entonces yo me puedo armar lo que se llaman láminas de onda con este tipo de materiales de cristales uniaxiales para poder cambiar la polarización de la luz, que me puede servir para algún experimento en particular, ¿sí? De hecho, las más conocidas son las láminas de media onda o las láminas de cuarto de onda, que, por ejemplo, las láminas de cuarto de onda, si yo incido con una polarización circular, depende del ángulo, la puedo transformar en dos lineales perpendiculares. Una lámina de media onda me puede hacer rotar una polarización lineal, o sea, puedo agarrar la polarización lineal y tenerla, si la tenía a 45 grados, rotarla a 0, o al ángulo que yo quiera, ¿sí? Me sirven este tipo de láminas para manipular la polarización de la luz. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer algo parecido a lo que dice este trabajo. Este trabajo está, este paper, que es en el que se basa el experimento 2, está en el campus. Acá abajo yo les puse cómo se llama el archivo. Es del American Journal of Physics. Y bueno, se los puse porque tiene todos estos numeritos que no les va a decir mucho, pero abran y lean este paper. Es bastante amigable, y lo que dice es que el paper es de cómo fabricar filtros birrefringentes interferenciales de bajo costo con polímeros. Y básicamente lo que hace es usar una cinta scotch, que puede ser una cinta scotch, no importa si es finita o ancha, si es ancha mejor, pero tiene que ser transparente. La idea es que el único requisito es que sea una cinta transparente, y vamos a estudiar la birrefringencia de esa cinta. Esa cinta se comporta como una lámina de onda, y lo que vamos a tratar de averiguar es una lámina de onda que me rota cuánto la polarización de la luz linealmente polarizada con la cual yo estoy incidiendo. Entonces, lo que tiene este experimento es que la explicación tiene un formalismo bastante engorroso. Yo no voy a entrar demasiado en detalle, pero sí voy a ir pasando por las distintas ecuaciones que están en el paper, porque las necesito para llegar a la ecuación final, ¿sí? Pero se basa en lo que se llama el formalismo de Jones. Dentro del formalismo de Jones yo tengo los que se llaman vectores de Jones, que me sirven, son una manera en realidad de describir la polarización de la luz. Fíjense que si yo tengo el campo eléctrico escrito ahora, en vez de en función de senos y cosenos, escrito de esta manera, yo puedo sacar un factor común de todo esto y que me quede la parte de los versores escrito de esta manera, ¿sí? Entonces, yo esto de acá lo puedo escribir como este vectorcito, y me queda este campo eléctrico de arriba es equivalente a este campo eléctrico escrito de acá abajo, donde esta parte de acá es lo que se llama el vector de Jones, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de quién es X, EY y esta fase, es la polarización que yo voy a tener en mi onda, ¿sí? Por eso se dice que los vectores de Jones describen la polarización de la luz, porque es justamente la parte del campo eléctrico que me sirve para definir la polarización, la puedo escribir de esta manera.
Por otro lado, tenemos lo que se llaman matrices de Jones, que actúan sobre los vectores de Jones y lo que hacen es implementar algún cambio dado por algún elemento óptico. Puede ser una lámina retardadora, puede ser un polarizador, puede ser una lente. En este caso vamos con láminas y polarizadores. Pero bueno, o sea, de nuevo, no estoy entrando en absolutamente ningún detalle del formalismo, pero estas matrices de Jones, para una lámina de onda cualquiera, cuando su eje coincide con el eje de referencia, las puedo escribir de esta manera de acá, ¿sí? Donde este phi es este 2pi sobre lambda, acá aparece el lambda, d delta n, d es el grosor del material, o sea, de esta lámina de onda que estoy tratando de caracterizar. Delta n es la diferencia en el índice de refracción que tengo entre el eje extraordinario y el eje ordinario. Y bueno, en particular, la matriz de Jones para un polarizador orientado horizontalmente es esta matriz de acá, con un 1 acá y todo el resto 0. Si fuera una vertical, el 1 lo tendría en esta otra posición y acá habría un 0. Y la matriz de polarización, la matriz de Jones por un polarizador lineal, que forma un ángulo con la horizontal, viene dado por esta ecuación de acá. Que ¿cómo me la armo? Esto es una matriz de rotación. Yo tengo la polarización horizontal y la quiero rotar. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar a derecha, o sea, tengo que ensanguchar la matriz de polarización por las matrices de rotación. De este lado es la rotación en θ, y de este lado fíjense que es exactamente la misma matriz, pero con una rotación en menos θ. De esta manera yo obtengo mi nueva matriz, que es un polarizador lineal con un ángulo θ, con un ángulo genérico θ, ¿sí? Con respecto al horizontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de caracterizar esta lámina que nos vamos a haber generado con una cinta scotch o una cinta de embalar transparente. Si me pasa la diapositiva. Bien. De la siguiente manera. Si yo me monto un experimento que es de la siguiente manera, tengo la pantalla de la computadora, que es con lo que yo ingreso a mi experimento, ¿sí? Ahora estoy yendo para allá, la luz va para allá y lo puse así, porque como esto se escribe así, para que no me quede al revés. Entro con una luz de la pantalla que habíamos dicho que era linealmente polarizada. El vector de Jones que describe una luz linealmente polarizada es el vector 1, 1, y está normalizado a 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Después, voy a ubicar la cinta Scotch. Esto de acá es la cinta Scotch. O sea, una lámina que me introduce en desfasaje que yo desconozco, que es lo que quiero averiguar. Esta matriz de Jones, como dije antes en la transparencia anterior, la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Ven el mouse, ¿no? Sí. Ok. Después voy a colocar un polarizador, y un polarizador, por ejemplo, a 45 grados, en este formalismo lo voy a escribir como una rotación a 45, un polarizador ubicado con el eje horizontal, y una rotación a menos 45, ¿sí?
esta es la manera de escribir matricialmente este experimento que tengo acá, ¿sí? Y esto es lo que voy a tener a la salida. El J-out es lo que yo voy a tener a la salida, más o menos. Me faltaban, bueno, los cuadraditos. En realidad, la intensidad de la salida va a ser el J-out por el J-out DAGA. Entonces, cuentas, yo voy a medir 2 intensidades a las salidas de esta configuración. Ahora les voy a explicar bien qué son, cómo vamos a conseguir esta intensidad de I cross, o sea, I perpendicular y paralelo. Pero si uno hace estas cuentas, o sea, estas matrices que yo les puse antes, las multiplica, y multiplica J-out con J-out DAGA, llega a que según cómo estén orientados los polarizadores y la lámina, llega a esta expresión de I paralelo y perpendicular, ¿sí? Que son intensidades. Entonces, el objetivo es averiguar cuánto vale phi, que es el desfasaje que me introduce la lámina que yo estoy estudiando, es decir, la cinta Scotch, ¿sí? Trabajando de nuevo con estas 2 expresiones, puedo llegar a que ese desfasaje lo puedo escribir como 2 veces el arco tangente de la raíz cuadrada de la intensidad que llamamos perpendicular, dividido la intensidad de lo que llamamos paralelo. Entonces, ¿quiénes son I paralelo y I perpendicular? I paralelo y I perpendicular van a depender de si yo tengo los 2 polarizadores, es decir, si yo en este experimento tengo que este polarizador es paralelo o perpendicular a la polarización de la pantalla de la computadora, ¿sí? Yo midiendo, ahora vamos a ver bien los detalles, pero midiendo la intensidad que tengo en la salida de mi arreglo que es pantalla de la computadora, cinta Scotch a un cierto ángulo, que ahora vamos a ver cuál es, y polarizador, cuando la pantalla y el polarizador de salida están paralelos o perpendiculares, voy a tener estas 2 intensidades I paralel o I cross, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, porque entiendo que pueden estar muy perdidos, igual también está el paper más o menos para seguirlo. Primero lo que tendríamos que hacer es encontrar el eje de la pantalla, que ya lo hicieron en la experiencia anterior, se supone que va a ser el mismo, ¿sí? Encontrar uno de los ejes de la lámina. ¿Cómo hago esto? Bien, lo que vamos a hacer es poner el polarizador cruzado. Esperen que no me veo, entonces no veo si ustedes ven. El polarizador lo voy a poner cruzado con respecto al eje de la lámina, es decir, lo voy a poner cuando vea en un ángulo tal que vea oscuridad, que no pase nada. Lo puedo acomodar bien con él, o sea, midiendo con el luxómetro. Y después voy a poner la cinta o la lámina retardadora entre la pantalla y el polarizador. Y miren lo que va a pasar. ¿Alguien se supone o vio algo de lo que va a pasar? Esperen, esto tiene que venir acá. ¿Alguien sabe? ¿Alguno vio el video de antes? ¿Se durmieron? No, no lo vi el video. Esperen que tengo que sacar de nuevo esto. No, eso no. Ya termino, ¿eh? Entonces yo pongo primero el polarizador de manera que
¿Ven que ahí está oscuro? Y después Sí, perfecto. voy a poner atrás, fíjense lo que pasa, la lámina, ¿sí? Solo estoy poniendo la cinta scotch. Yo le monté acá, le pegué cinta scotch. Péguensela del lado negro, porque si se lo pegan del lado blanco, cuando la despeguen rompen el montaje, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo, fíjense, ahora estoy rotando la lámina, ¿sí? Bueno, esto pasa básicamente con cualquier material birrefringente que yo ponga ahí. No sé si se llega a ver, en internet hay unos videos muy bonitos igual. No sé si se ven colores. O sea, esto que estoy poniendo es Sí, una algo cajita se- de plástico. no sé. llena- Se ven. Y con este tipo de cosas, después háganlo en su casa, que lo van a ver mucho mejor que en pantalla. Pueden ver, por ejemplo, si ponen una regla o una cucharita, tiene que ser plástico transparente. Pueden ver las tensiones del material, ¿sí? Pueden estudiar las tensiones de distintos materiales. De hecho, se usan este tipo de configuraciones. Pero bueno, entonces, volviendo ahora que ya les mostré más o menos lo que pasa, vuelvo a mi lista. Encuentro el eje de la pantalla. Encuentro uno de los ejes de la lámina. ¿Qué voy a hacer? Pongo los dos polarizadores cruzados y muevo la lámina hasta que no pasa luz. Cuando no pase luz, yo voy a saber que uno de sus ejes coincide con uno de los polarizadores. Una vez que yo tengo cuál es ese eje, o sea, a qué ángulo está ese eje, roto la lámina a 45 grados y ahí voy a hacer mi primer medida, que esta medida va a ser lo que llamaba I perpendicular o I cross, que es cuando tengo los dos polarizadores cruzados. Después lo que voy a hacer es rotar 90 grados mi polarizador, de manera tal que quede paralelo a la dirección de polarización de la luz que sale de la pantalla, y voy a hacer una nueva medición, y esa es la intensidad que voy a llamar I paralel, ¿sí? El I paralelo. Y entonces, usando la fórmula que vimos antes, vamos a poder llegar al ángulo de polarización, o sea, al ángulo de desfasaje que me está introduciendo la lámina. ¿Sí? Ahora, hay varias cosas que ustedes pueden llegar a hacer, porque yo había dicho, por ejemplo, que el desfasaje ese que introduce la lámina depende de la longitud de onda. Entonces, ¿cómo se les ocurre que pueden estudiar esto? Piensen que Griselda recién la experiencia la hizo sobre la parte blanca de la pantalla, ¿no? Miren, esto lo saqué de un informe del año anterior. Es un esquema de lo que hicieron. Tienen acá el polarizador y la lámina. ¿Cómo se les ocurre que pueden calcular ese desfasaje para distintas longitudes de onda? O sea, distintas longitudes de onda equivale a decir distintos colores de la luz que hago incidir. ¿Están dormidos? ¿Los aburrí mucho? No, No no, me estamos escuchando. todo, porque no se los voy No, a no, contar. no. Si no lo piensan y lo charlamos la clase que viene. No se los quiero contar, pero yo creo que se les puede llegar a ocurrir ahora. Necesito hacer esta experiencia para distintos colores. Tengo un monitor, ¿qué hago? Y pongo diferentes colores sólidos. Abro el paint. Pongo diferentes colores, exactamente. Lo hago Pongo primero. un video y voy viendo cómo va cambiando la imagen. No, pero si vos tenés un video que va cambiando, te va a cambiar la medición constantemente, pero no vas a tener tiempo de girar y hacer tus Bueno, le mediciones. voy poniendo pausa a la película. Bueno,
pueden hacer eso para Está distintos bien, pero colores. disculpen, pero a ver, la pregunta de Griselda es que esto dependía de la longitud de onda. Entonces, claramente, si pone una pantalla roja, pone una pantalla azul, una pantalla verde, bueno, hay una longitud de onda ahí fija. Eso les iba a decir, traten de usar colores que sepamos, o sea, colores puros, o sea, acuérdense que la pantalla son RGB, ¿sí? O sea, tengo 3 colores que me los van mezclando y mi ojo me los mezcla y me los suma. Si ponen un violeta, es como que van a tener prendidos los 3 LEDs. Yo creo que esto es mejor si lo hacen con los colores puros. Sí, igual también hay que tener cuidado con el tema de qué colores declaramos, porque no es la misma longitud de onda que vamos a tener una pantalla con con un color RGB que con otro color RGB, con el mismo color RGB en otra pantalla. Hay que tener cuidado con eso. No, por supuesto, pero aparte tu Por cinta va a el- ser distinta a la de tu compañero y no tiene por qué tener el mismo desfasaje. Sí, además la cinta, ¿no? O sea, vos la evaluación la vas a hacer con respecto a tu misma, a tu sistema. Tu sistema como responde al rojo, al azul, ¿sí? Y al verde. Y otra prueba que pueden hacer es, ¿qué pasa si yo en vez de poner una capa de cinta, le pongo más capas de cinta en la misma dirección? ¿Me cambiará eso el desfasaje que introduce? ¿No me cambiará? Debería de cambiar. Debería cambiar, ¿por qué? Capaz digo una boludez, pero no estaría sumando las fases de cada una de las capitas. O sea, bueno, si la primera capa tiene un desfasaje de, claro, lo que dice ahí Mauro, el desfasaje proporcional al espesor. Claro, el desfasaje era proporcional al espesor, así que podrían fijarse qué pasa si hago esto con una cinta, si hago esto con 2 cintas. ¿Sí? Duplico el espesor de la cinta, la misma cinta pegada 2 veces. En la misma dirección, traten de no pegarlas Sí. así. Traten de Claro. pegarlas así. ¿Sí? ¿Me olvido de algo, Ángel? Creo que no. ¿Alguna Igualmente pregunta? piensen estas experiencias y nos van haciendo preguntas, o en el cuaderno o el sábado. O sea, van a tener que trabajar mucho en el montaje. ¿Sí? Y van a tener, o sea, evalúen bien esto que decíamos anterior, al final del experimento 1, que era las cosas que yo los dejé para pensar, piénsenlas y préstenle atención realmente antes de empezar a medir, para no tener fuentes de incertidumbre innecesarias y que llegara a un resultado equivocado, ¿sí? Bueno, Genial. Muy bien. si no hay consultas, entonces ya...